Nos llega un material muy interesante para analizar. Es la clásica encrucijada para un radioclub que quiere, pues, dar el salto al siglo XXI. Quieren montar un nuevo repetidor digital y, claro, se enfrentan al gran dilema. Elegir entre los tres grandes. DMR, Yaesu System Infusion, o C4FM como se le conoce, y D-Star. Nos han mandado un montón de notas técnicas, pero la pregunta del millón es más bien práctica. ¿Cuál de estos sistemas se adapta mejor a la vida real de un club? Pensando en socios de todos los niveles, en la facilidad de uso, la calidad del audio y sobre todo en no elegir un callejón sin salida tecnológico. Es una pregunta fantástica, la verdad, porque toca el núcleo de lo que significa la radio digital para los aficionados. Antes de meternos en siglas y tecnicismos, creo que hay que entender el cambio de paradigma. Vale, Estamos muy acostumbrados a la FM analógica, con su siseo, ese ruido de fondo que es como ta, 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 la banda sonora de la radio, ¿no? totalmente. Pues la voz digital, o DV, es otra historia. Tu voz se trocea, se convierte en paquetes de datos y se envía. El resultado, que es lo primero que nota cualquiera que lo prueba, es radical. O se oye con una claridad cristalina, como si la persona estuviera a tu lado, o no se oye nada. El famoso efecto acantilado. Exacto. Se acabó la estática. Y eso es un alivio para los oídos, pero también cambia un poco la forma en que operamos. Entiendo, es un cambio de filosofía total. Bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por DMR. Siempre he oído que es como el estándar profesional, el más serio, casi industrial. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay mucho de cierto, sí. DMR, que las siglas son Digital Mobile Radio, nació en el mundo profesional y eso se nota en su ADN. Su gran baza es la eficiencia y la consigue con una tecnología llamada TDMA. El acceso múltiple por división de tiempo. Esa es. Imagina un canal de radio como una carretera de un solo carril. El TDMA lo que hace es dividir el tiempo en ranuras increíblemente cortas, de 30 milisegundos. Entonces, una transmisión usa la carretera 30 milisegundos, desaparece y deja pasar a la siguiente otros 30. Y esto ocurre tan rápido que para el oído humano es imperceptible. Vale, ¿y la ventaja práctica de eso es? La ventaja es que de repente, por esa carretera de un solo carril, pueden circular dos coches a la vez, sin chocar. Ah, Tienes dos conversaciones totalmente independientes y simultáneas en la misma frecuencia, con un solo repetidor. o sea, que doblas la capacidad del repetidor. Exacto. Y para un club, poder tener dos conversaciones a la vez con un solo repetidor, una sola antena y un solo duplexor. Es un ahorro brutal. Es como descubrir que tu autovía de un solo carril siempre tuvo un segundo carril oculto. Dos conversaciones a la vez con una sola caja. Suena a magia. Pero aquí viene el pero que nos plantean. Mencionan los code plugs, los IDs de 7 dígitos, los talk groups. Suena a pesadilla burocrática, vamos. Uf. ¿De verdad un club pequeño puede manejar eso sin tener a un informático en nómina? Es la pregunta clave y la barrera de entrada para muchos, ¿eh? Y sí, hay que ser sincera, la curva de aprendizaje de DMR es la más empinada de los tres. Con diferencia, recuerdo la primera vez que abrí un archivo de CodePlug. Parecía la hoja de cálculo del infierno. Me lo imagino. Tardé una tarde entera en entender la diferencia entre un contacto, un talk group y una lista de recepción. Hay que solicitar un ID numérico único para cada usuario, hay que programar los equipos. O sea, aquí hay que empollar un poco antes de darle al PTT, ¿no? No es llegar y besar el santo. Para nada. Ahora, ¿cómo se simplifica? La solución para un club es el trabajo en equipo. Se crea un code plug maestro, estandarizado para el repetidor local y las zonas de interés. Y ese se comparte. Y ese se comparte con todos los socios. En lugar de que cada uno se pelee con el software, el club ofrece el archivo ya hecho y, oye, unas sesiones de formación. Sigue siendo más complejo que los otros, pero se convierte en una barrera superable. Entendido. DMR es eficiencia pura y dura, pero exige organización. Y me pregunto si para un club donde tienes perfiles tan distintos no será un poco matar moscas a cañonazos. Y creo que ahí es donde entra la propuesta de Yaesu, ¿verdad? Con un enfoque... Totalmente opuesto. Si DMR es un sistema operativo que tienes que configurar, System Fusion es un electrodoméstico que enchufas y funciona. Su tecnología de base es más simple, FDMA, una frecuencia por conversación.
Pero su as en la manga es una función llamada AMS. La selección automática de modo. Y es brillante. El repetidor está escuchando constantemente y detecta si la señal que le llega es analógica de toda la vida o digital en C4FM. Si un socio transmite en digital, el repetidor retransmite en digital. Si otro, con su walkie de hace 20 años, transmite en analógico, ¿El repetidor cambia solo? al instante, conmuta y retransmite en analógico para que todos le escuchen. La verdad es que el AMS suena como la solución mágica para no dejar a nadie atrás. Pero no tiene una contrapartida. Pienso en voz alta. ¿No crea una situación en la que la mitad del club se queda en analógico para siempre sin incentivos para dar el salto? Y eso limita el potencial digital del repetidor, ¿no? Es una reflexión muy aguda y es de hecho el gran debate sobre System Fusion. Por un lado, es la herramienta perfecta para una transición suave. Nadie se siente excluido, es democrático. Pero Pero tienes razón, puede fomentar un cierto conformismo. Aquí es donde entra en juego la gestión del club para incentivar el paso a digital. Y para aclarar la duda sobre las redes, si el repetidor se conecta a la red de Yaesu, a WiresX, esa conexión es siempre digital. vale. Un usuario analógico que entre en el repetidor podrá hablar con los usuarios locales tanto digitales como analógicos, pero su voz no saldrá a la red. El AMS es una puerta de entrada local, la red es un club digital. Aclarado. Y además, se habla mucho de la calidad de audio de Fusion, con ese modo Voice Full Rate. ¿Es para tanto? Para muchos oídos sí. Al no tener que compartir el canal, el modo Voice FR dedica todo el ancho de banda a la voz. El resultado es un audio que muchos describen como más natural, más redondo, menos procesado. Vale, entiendo los dos extremos. DMR es complejo pero potente. Y Fusion es plug and play. Pero D-Star es el abuelo de todos, y me cuesta ubicarlo. Porque lo del enrutamiento por indicativo suena súper intuitivo para un radioaficionado, más que un ID numérico. Pero a la vez sé de gente que se ha peleado con los reflectores. Es fácil de entender, pero difícil de configurar. Has dado en el clavo. Esa es la paradoja de D-Star. Fue el primer protocolo diseñado desde cero por y para radioaficionados en Japón. Y eso se nota. La idea de llamar un indicativo es nuestro pan de cada día. En lugar de un número, tú pones EA4XXX en tu equipo y el sistema lo busca. Conceptualmente es perfecto. ¿Pero en la práctica? En la implementación está el lío. Para que esa magia funcione, primero tienes que registrar tu indicativo en una red global. Y luego, para hablar más allá de tu repetidor, tienes que aprender a conectarte a reflectores o gateways. ¿Qué son los servidores que enlazan los repetidores? Exacto. O sea, no es tan enrevesado como crear un code plug de DMR desde cero, pero tampoco es la simplicidad de Fusion de encender y hablar. Un término medio. Digamos que es el término medio. Requiere una configuración inicial por parte del usuario, un pequeño aprendizaje, pero una vez hecho, la operación del día a día es bastante lógica. Muy bien. Creo que el perfil de cada sistema va quedando claro. Pero hablemos de la gran promesa de lo digital, la interconexión. Nos preguntan si es posible tender puentes entre estas islas. ¿Puede un usuario con su equipo DMR hablar con alguien en D-Star? Parece el santo grial. Es el sueño de la interoperabilidad total. Y la respuesta corta es sí, se puede, pero con peros. A ver. No es una función nativa, ni mucho menos. El principal obstáculo técnico son los vocoders, el chip que convierte tu voz en datos y viceversa. Son diferentes en cada sistema, como si hablaran dialectos distintos del mismo idioma digital. Necesitas un traductor. ¿Y quién hace de traductor? Aquí es donde entra la comunidad y el software de terceros. El caso de estudio del proyecto Uruguay Link que mencionan es perfecto. Se encontraron con eso, islas digitales de DMR, D-Star, Fusion. Para unirlas, no usaron una solución de un gran fabricante, sino la creatividad de la comunidad. Montaron una sala de conferencias virtual, un reflector nacional, donde la gente puede entrar desde cualquier sistema. Y el servidor hace la traducción. El servidor hace la traducción de los códecs. Así, un usuario desde su handy DMR puede tener una conversación con otro que está en D-Star. Es posible, pero No es trivial. Claro, requiere mantenimiento. requiere que alguien en el club se arremangue, monte un servidor o use hardware externo como esos hotspots y lo mantenga. Añade una capa de complejidad.
Entendido. Es un apaño ingenioso, no una solución de fábrica. Vale, una ronda rápida para las preguntas finales. Un tema muy subjetivo, la calidad del audio. Ya hemos mencionado el modo full rate de Fusion, pero si la señal empieza a flaquear, ¿cuál aguanta mejor el tipo? Aquí entramos en el terreno de las preferencias personales. Como dijimos, todos sufren el efecto acantilado, o perfecto o nada. Pero en el límite, en esa zona donde la señal va y viene, se comportan distinto. El audio de Fusion, al ser más natural, cuando empieza a fallar produce unos artefactos que a algunos les resultan más agradables. ¿Y DMR? Sin embargo, muchos operadores defienden que la estructura TDMA de DMR, con sus ráfagas cortas, es más robusta frente a ciertos tipos de interferencia, el típico fluttering de cuando vas en coche. Siempre he oído eso, que el audio de DMR es un poco como un Dalek. ¿Hay algo de cierto o es una leyenda urbana? Es una exageración, pero tiene una base. Los primeros vocoders eran más metálicos. Los actuales han mejorado una barbaridad. Ya. Ya no es como un Dalek, pero sí tiene un carácter distinto al de C4FM, que es más parecido a una transmisión de FM de alta calidad. Al final, lo mejor es escuchar los tres y decidir qué sabor digital prefiere el oído de cada uno. Y en cuanto a los datos, mensajes de texto, GPS, incluso fotos, ¿es algo que se usa de verdad o es más bien un reclamo publicitario? Depende totalmente de las actividades del club. Si se organizan eventos deportivos, maratones, salidas al monte, la capacidad de enviar la posición GPS, el APRS, que está también integrada en DMR, es oro puro. Claro, para la coordinación y la seguridad es genial. Te permite tener a todo el equipo localizado en un mapa en tiempo real. Para el día a día, quizá no tanto. La mensajería es útil para pasar un indicativo. Sin tener que deletrearlo. Exacto. Y lo de enviar imágenes de Fusion es muy llamativo, tiene su punto. Pero siendo prácticos, hoy por hoy, la aplicación de datos más útil para un grupo es, probablemente, el APRS sobre DMR. Y para terminar, la pregunta del millón. La apuesta a futuro. ¿Estándar abierto o ecosistema cerrado? ¿Qué hacemos? Esta es una decisión casi filosófica. DMR es un estándar abierto europeo, del ETSI, usado por miles de empresas. Lo que significa que hay mucha competencia. Muchísima. Y por tanto, una variedad enorme de equipos, desde los de gama alta hasta opciones chinas increíblemente asequibles. Es una apuesta segura en cuanto a que siempre habrá hardware disponible. En el otro extremo, System Fusion es el jardín vallado de Yaesu. Si te quedas dentro de su ecosistema, todo funciona a la perfección. Pero te casas con un solo fabricante. Y D-Star está en medio, ¿no? Star, siendo un protocolo abierto, en la práctica está soportado casi exclusivamente por Iscom y Kenwood. Tiene una comunidad muy fiel, pero menos diversidad de mercado que DMR. O sea que la elección es entre la libertad y variedad, a veces un poco caótica, de DMR, la simplicidad y perfecta integración, pero con dependencia, de Fusion, y la tradición de D-Star. Exactamente, has resumido perfectamente los tres perfiles. Y si tuviera que dar una recomendación final, no sería puramente técnica. ¿Ah, no? No, sería salid a las ondas. Investigad qué modo digital es el más popular en los radioclubes de vuestra región, en los grupos con los que os gustaría conectar. A veces, integrarse en una red local, que ya está activa y tiene vida, puede ser infinitamente más valioso que elegir la tecnología teóricamente perfecta, pero que os deja en una isla. La radio es comunidad. Una última reflexión para que se la lleven a casa. Claro. Si damos un paso atrás, hemos hablado mucho de cómo estos sistemas usan Internet para enlazar repetidores y hablar con el otro lado del mundo. Y es fantástico. Pero, ¿qué pasa cuando Internet falla? Una tormenta, un corte de luz, una catástrofe. Y esto nos devuelve a la esencia más pura de la radioafición como servicio. Nos lleva a pensar en la resiliencia, en crear redes que funcionen exclusivamente por radio, como las antiguas redes de packet. La elección de una tecnología para el repetidor podría facilitar o dificultar la contribución del club a esa red local resiliente. Es algo en lo que pensar. ¿Queremos un sistema solo para charlar en tiempos de paz o queremos una herramienta que también sea robusta cuando las cosas se pongan feas y volvamos a ser la última línea de comunicación?